Bienvenidos a todos. El día de hoy queremos invitarlos a que nos acompañen a alabar a Cristo, a cantarle a nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Queremos que nos acompañen a decirle que Él es la respuesta, que Él es la necesidad que tenemos a nuestras oraciones, a nuestra vida, a todos los sufrimientos que padecemos y que podemos enfrentar, en especial en estos tiempos difíciles. Queremos alentarlos, queremos invitarlos a que dependamos de Él únicamente, a que le cantemos a pesar de que estemos en la tormenta, a pesar de que estemos en tiempos difíciles. Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo nuestro Señor y en Él tenemos que poner nuestra confianza. Así que acompáñenos a cantarle a Él. Preguntas el mundo tiene, tanto dolor y perdición. ¿En quién podemos hoy apoyarnos? La creación pregunta hoy. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que mi ayuda viene de Él. Jesús es la respuesta. En mi dolor y en mi tristeza, en mi flaqueza, poderoso Él es. Él carga todo nuestro pecado, pero más grande es la cruz. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que mi ayuda viene de Él. Jesús es la respuesta. Mi corazón y mi alma, tú eres quien lo sana. En ti, Señor, hoy tengo mi gozo. Tú eres quien nos salva, escucha y nos levanta, la esperanza y nuestra salvación. Sé la respuesta a toda duda, la solución a mi temor. Sé que mi ayuda viene de Él. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Tómame de las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó.
su nombre en medio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu nombre, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre en medio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Aquí estoy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Aquí estoy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. Oh. Bienvenidos a nuestro mensaje de este día. Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a toda nuestra querida iglesia G316 aquí en Colima y también a todos nuestros visitantes en todos los lugares desde donde se conectan. Les damos la bienvenida, especialmente a nuestros invitados, aquellos que por primera vez están en contacto y que van a darse la oportunidad de compartir estos momentos y este mensaje con nosotros. Les doy la bienvenida y les pido por favor que me acompañen en una oración a Dios para dar gracias y pedir su bendición sobre nosotros y sobre este mensaje. Acompáñenme por favor. Te damos gracias, Dios, por el bien que tenemos, que tú nos has dado, la vida y todas las cosas, pero en especial te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador y esa obra preciosa que tú has hecho en nosotros para poder disfrutar de ti. Muchas gracias, Señor, y también por tu palabra
y todas estas lecciones que nos has dejado para edificar y alentar nuestros corazones a caminar a tu lado. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición sobre la vida de cada uno de nosotros, cada persona que escucha este mensaje, que ve este mensaje, de tal manera que tú, Dios, puedas manifestarte en su corazón y suplir la necesidad que cada uno tiene. Te damos gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Y Dios, todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado compartiendo las lecciones que están escritas en la Biblia respecto a este proyecto de Dios para compartir con el hombre su amor y su salvación. Sin dejar su santidad, sin dejar su gloria y su poder, su verdad, Dios decidió revelarse al hombre y hacerlo partícipe de su salvación y de esta preciosa comunión por la cual nos creó. Bueno, hemos estado aprendiendo de las lecciones que están en la Escritura, de estas experiencias que se convirtieron en fiestas para el pueblo de Israel, que comienzan con esa fiesta de liberación que fue el día de la Pascua, el día en que la esclavitud quedó atrás y ellos pudieron experimentar la liberación a través de un sustituto que tomó su lugar para llevar su culpa y su pecado, ese cordero que fue entregado en ese paso de Dios para juzgar a Egipto. Ellos fueron librados por la sangre de ese cordero en el cual que Dios proveyó y que ellos aceptaron. Finalmente esta gran liberación se convirtió en una fiesta de libertad en la que ellos tenían que aprender, como nosotros, a caminar una relación con Dios sin pecado, una fiesta sin panes con levadura, o más bien con panes sin levadura, en los cuales ellos festejaban el hecho de que Dios había logrado esta salvación para ellos. Después nosotros vimos en nuestras lecciones anteriores, en este estudio que hemos estado abordando respecto al camino hacia la tierra prometida, vimos cómo Dios les hizo participar de la victoria sobre el poder del enemigo en el Mar Rojo, cómo ellos vieron la manera en que Dios los liberó y los dejó sin la esclavitud en la que vivieron y ya no bajo el poder de Faraón. Y vimos cómo esto es una analogía en nuestra vida, como Dios, a través de Cristo y de su muerte en la cruz, su sangre entregada, nos libró de la condenación y de la culpa y de todo lo que nos podría separar de Él. Y vimos también en esta experiencia cómo comenzó, después de haber manifestado Dios su poder extraordinario en el Mar Rojo y ellos sido beneficiarios de esta manifestación, cómo los dejó enfrentar la realidad de la vida en su natural circunstancia, en sus debilidades, en su condición humana, y cómo ellos tenían que aprender lecciones muy importantes, y cómo comenzó la jornada hacia la tierra prometida a través de un desierto, y lo primero que ellos encontraron en esa primera lección fue esa agua amarga, que no se podía beber ante su sed y su necesidad de saciedad, de satisfacción vital, básica, como lo es la sed. Y vimos cómo no se puede andar con Dios en amargura y queja. Nuestra necesidad, aún las más básicas, son para aprender a depender de Dios. Ellos fueron probados, tal cual dice el texto que nosotros leímos y aprendimos, espero que hayamos aprendido, en el que ellos, a través de esta circunstancia natural de lo necesario, lo más básico, el agua, fueron probados y su corazón manifestó esta queja, esta amargura, esta inconformidad ante la necesidad, en lugar de sencillamente confiar en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios está revelando de sí mismo. Ante todas estas circunstancias en las cuales su poder y su amor y su misericordia les ha concedido no más esclavitud en la casa de Faraón y una promesa que se está cumpliendo en ellos hacia la tierra prometida. Pero ellos tienen que aprender que no pueden vivir quejándose en amargura, en resentimiento. Tienen que enfrentar sus necesidades dependiendo de Dios. Y así pasó. Ellos, realmente Moisés clamó a Dios por la respuesta a esta necesidad y Dios dio una respuesta y vimos cómo Dios
a través de este ejemplo nos enseña que nuestras necesidades básicas son para poder aprender a depender de Él. Así que en esta segunda lección es que el árbol que endulza la amargura, Dios ha provisto todo para nuestro bien a través de la obra perfecta y completa de Jesús en la cruz. Ese árbol que representa la cruz en la cual nuestro Señor quitó de en medio nuestros pecados y toda la amargura que traen, y en cambio puso la dulzura del perdón y de la salvación y de una vida nueva en la cual Dios nos colocó después de haber creído, después de haber vivido esa experiencia de conversión. Ahora nosotros tenemos una relación con Dios que se basa no sobre la base de nuestra propia justicia, sino sobre la base de un amor incondicional que Dios tiene por nosotros, a través del cual Él ha comprometido su palabra para suplir nuestras necesidades. Pero necesitamos creerle, necesitamos depender de Él en el corazón. Así que esta lección se transformó en una experiencia en la tercera lección que tuvimos, que es este oasis de Elim, en el cual después de todas estas jornadas ellos llegaron a descansar y a recibir la satisfacción a sus necesidades de una manera plena. Así que ellos experimentaron el descanso que da la gracia de Dios en medio de las pruebas y las necesidades. De manera que nosotros tenemos esta lección. Él prometió cuidar de nosotros y nos invita a descansar en su fidelidad. La cuarta lección que nosotros vimos es que ellos tenían que continuar su camino a la tierra prometida, y en la experiencia de continuar su necesidad surgió y se acabó la provisión que traían de Egipto y no tenían pan. Así que ellos otra vez comenzaron a murmurar, a hablar ahí en secreto, palabras de desaliento, palabras de juicio contra Moisés y contra Dios. Y ellos hablaron en estos términos para manifestar otra vez la necesidad verdadera de su corazón, que es la seguridad que da la paz, el perdón y la vida nueva de Cristo en nosotros. El hecho de haber recibido la primera vez respuesta a sus necesidades, el agua que recibieron, la manera en que Dios endulzó la amargura de esas aguas de Mará, no fue suficiente para que ellos aprendieran a descansar en Dios, sino que ante la prueba la siguiente vez, otra vez murmuraron y otra vez se quejaron contra Dios y contra Moisés. Y en esta lección Dios nos enseña cómo todas nuestras necesidades fueron provistas o satisfechas en Cristo. Así que Dios ha decidido que nosotros aprendamos a depender de su amor y cuidado en medio de las pruebas que tenemos que enfrentar. Y Dios dio esta provisión extraordinaria del maná, pan del cielo les dio a comer, dice la Escritura, y sació su hambre durante 40 años, pero eso no llenó el corazón de ellos, solamente suplió una necesidad temporal. Y aprendemos una lección importante, porque después de la lección del maná viene el establecimiento del día de reposo. En su paciencia y fidelidad, Dios permitió que todas estas cosas pasaran para que ellos descubrieran en su experiencia el propósito de Dios. Si hacemos una analogía con la vida cristiana, pues nosotros somos los que hemos cruzado ese mar rojo a través de la sangre en la cual creímos, que aplicamos a nuestras vidas. El día que escuchamos y aceptamos que Él murió por nuestros pecados y le pedimos perdón y le aceptamos como Salvador, nosotros nos convertimos en ese nuevo pueblo que está encaminado hacia la voluntad de Dios, a quien Dios ha hecho preciosas y grandísimas promesas. Esa tierra prometida en donde Jesús ha decidido manifestarse y suplir todas nuestras necesidades y hacernos partícipes de su vida en esta comunión en santidad con Él. Así esta lección es importante porque Dios mandó que reposaran el séptimo día, que no hicieran nada, aunque tuvieran hambre, que Dios iba a proveer para ellos lo necesario aún en ese día donde no trabajarían. Y esta lección para nosotros es clara y fue pues de gran aliento, al menos para mí sí lo fue,
que nuestra obra está completa, que todo aquello que se necesita para que Dios nos reciba y nos acepte ya está completo, que Cristo logró para nosotros esa paz perfecta que da el perdón y la promesa de Dios de vida eterna a través de Jesús. Esta salvación en la cual Dios nos ha colocado, que nos coloca en la posición de hijos y herederos, que nos da el privilegio de recibir de Dios el cuidado, el amor y la ayuda necesaria para la vida que tenemos que enfrentar, y le ha dado el propósito mayor a nuestras vidas de servirlo, de poder participar con Él del amor y la salvación que hay en el Evangelio, para que las multitudes lo conozcan y sean salvados, así como lo hemos sido nosotros. Este día de reposo en el cual sabemos que todo lo necesario para que Dios nos reciba está ya realizado. Esas palabras de Jesús en donde Él clamó, consumado es, tienen un significado absoluto para nosotros. Nuestros pecados han sido pagados. No hay nada entre Dios y nosotros. Hemos sido hechos hijos de Dios, convertidos en herederos de Él por la gracia de su amor, de la grandeza de su misericordia. Ese día de reposo al cual está convocada la humanidad y que hay que participar de él voluntariamente. Esta experiencia en la cual muchos creyentes no han aprendido a caminar con Dios, confiados en esa perfecta voluntad de Dios que por un lado se cumplió y se satisfizo completamente en la cruz al quitar de en medio la culpa y la condenación del pecado, de manera que hoy ya tenemos acceso libre a su presencia y podemos presentarnos libremente al trono de la gracia, dice, ese lugar espiritual en donde oramos a Dios y Él nos escucha y atiende nuestras peticiones y responde nuestras oraciones. Esta es la quinta lección que nosotros aprendimos en nuestros anteriores estudios y vamos a ver por qué. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta es la traducción Reina Valera 1989. A lo mejor lee un poco diferente a la versión 60, pero prácticamente dice que todo lo que está escrito es una enseñanza que Dios dejó para edificar, para completar nuestro entendimiento y nuestra experiencia espiritual y para orientar nuestras vidas. Así que este camino de Israel hacia la tierra prometida tiene lecciones muy importantes para nosotros. Vemos cómo dice en el libro de Éxodo, el capítulo 17, del versículo 1 al 7, lo siguiente. Lo voy a leer. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas según el mandato de Jehová. Y acamparon en Refidín, donde no había agua, para que el pueblo bebiese. El pueblo altercó con Moisés diciendo, danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Por poco me apedrean. Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y ve. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua, y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por el altercado de los hijos de Israel, y porque pusieron a prueba a Jehová, diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Bueno, pues Refidim es otra de las lecciones importantes en la vida cristiana. Porque otra vez nuestras necesidades salen a flote para manifestar nuestra falta de fe y de confianza en la fidelidad de Dios. Obviamente la sed es una experiencia que se tiene que saciar. No se puede vivir sin agua. Y Dios lo sabe. El problema no es que tengamos necesidades. El problema es cómo las enfrentamos.
Todos nosotros tenemos distintas necesidades y pruebas, tanto de lo básico como de cosas a lo mejor no tan básicas, pero que para nosotros son importantes. Necesidades tanto de provisión, de salud, de bienestar, incluso hasta podríamos decir cosas no básicas, de las cuales depende la vida, sino gustos, caprichos si tú quieres. Y en esta experiencia nosotros podemos sentirnos frustrados y enojados. Y entonces aquí estamos hablando del problema del temperamento y de la emoción del enojo. Contienda o pleito es el nombre de este lugar. Porque no obstante que vieron la provisión todos estos días y estos meses en su camino hacia la tierra prometida, el corazón de ellos no tenía la actitud correcta. Y cuando digo ellos, no digo todos, porque en realidad hay 3 grupos en esta multitud. Los que han aprendido a confiar y están creciendo en la gracia y están dirigiéndose a la madurez en su relación con Dios. Los que no tienen relación con Dios y solamente se juntaron con la multitud y simplemente recibieron el beneficio de los que creyeron. Y aquellos que, siendo invitados, aceptaron la invitación, pero han decidido detenerse en su proyecto de madurar y no quieren crecer. Después de una experiencia, después de otra experiencia, se mantienen en esta emoción, en este sentimiento de reclamar mis derechos y de entregarme a esta experiencia pasional del enojo y el desagrado con Dios, porque las cosas no son como yo quiero, no son como a mí me gustan, porque Dios no hace lo que me da la gana, sino que Él me guía por su voluntad. Y ahí es donde está el gran conflicto en la vida del creyente, porque ciertamente nos podemos, en el interior del corazón, quizás no le digamos a nadie, pero nos podemos poner en desacuerdo con Dios, porque las circunstancias que estamos viviendo no nos agradan, o no nos parece que son lo que deberíamos tener. Todos nosotros quisiéramos tener todo gratis, o lo más barato posible, y sin ninguna falta. Ellos enfrentaron esta prueba con la actitud peor, la actitud y la pasión del enojo y el encono. Primero, obviamente, contra Moisés, pues él era el protagonista, el líder, el que les había convocado, invitado a esta aventura con Dios, esta aventura, estas jornadas hacia la tierra prometida, y evidentemente él lo hacían responsable de todo lo que no tenían. Así que se pelearon con Moisés, literalmente se llenaron de enojo y por poco, dijo él, me apedrean. Y entonces Moisés lo que hizo fue orar a Dios. Él comenzó a crecer en su relación con Dios y en el proyecto de Dios él caminó en fidelidad. Dice que él fue fiel en toda la casa de Dios. Así que él enfrentó esta prueba orando a Dios y pidiéndole a Dios la respuesta milagrosa, extraordinaria que requería esta multitud sedienta. Así que Dios se glorificó otra vez y en lugar de tratarlos como a lo mejor tú y yo los hubiéramos tratado, de acuerdo a ese enojo y enojarnos también, Dios no se enojó, sino Dios respondió a su necesidad y les enseñó con la paciencia y la consolación de su carácter cómo era el camino hacia la tierra prometida. Así que Dios le dijo a Moisés, mira, ahí está la roca de Horeb, habla con ella, golpéala, así como golpeaste en las aguas del Nilo, y la roca dará su agua. Y Moisés lo hizo así. Y una multitud sedienta, ¿cuántos litros requiere un ser humano por día para saciar su sed? Al menos 2, se supone que 2 es una buena cifra. Pues 2 por 2 millones, o ponle tú 1 millón de personas para que sea más ponderado. Estamos hablando de muchísima agua, un manantial que brota y brota y brota agua. Eso es la peña de Horeb. Una provisión de Dios extraordinaria, maravillosa para saciar la sed del hombre. Que nos habla precisamente de Jesús, que un día celebrando en su vida terrenal esta fiesta en Jerusalén, ahí en el templo, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Era esa fiesta la que se celebraba, la fiesta
que recordaba el camino de Israel por el desierto y les recordó cómo Dios proveyó para sus necesidades y cómo Dios suplió en medio de esta rencilla que ellos tuvieron con Moisés y con Dios. Y ellos les recordó esto al menos para que se humillaran y reconocieran que Dios no los trató como merecían, sino los trató de acuerdo a su misericordia y les proveyó todo lo que necesitaron. No obstante que no era la mejor manera de pedir las cosas. Bueno, pues nuestra lección continúa y ellos tenían delante una prueba importante. Ellos necesitaban aprender una lección porque vino Amalec y combatió contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalec, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Bueno, Amalec es un pueblo descendiente de Esaú que geográficamente estaba en la zona de lo que hoy es Jordania. Israel tenía acceso prácticamente directo a la tierra prometida por esta ruta, e Israel enfrentó la guerra. Y ellos estaban dispuestos a recibir todos los beneficios de Dios, pero necesitaban aprender cosas importantes. Había una lucha que enfrentar. No era simplemente llegar a la tierra prometida y ya atrás quedó Faraón y sus ejércitos y la esclavitud de Egipto. Todavía hay un enemigo a bordo. Todavía hay que enfrentar una batalla espiritual. Así que Josué, que era general de los ejércitos de Israel, fue comandado, enviado a combatir, y Moisés fue puesto en un lugar extraordinario y especial en esa batalla. Dice así, y Josué hizo como dijo Moisés y combatió contra Amalec, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Sucedió que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol, y así derrotó Josué a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esta historia es una historia importante, contiene una verdad: que los enemigos de Dios son los enemigos de Israel, y los enemigos de Israel son los enemigos de Dios, y Dios está en contra de ellos y hay que combatirlos. Amalec representa este pueblo que venía mezclado con ellos y que finalmente lo encontraron en el camino a la tierra prometida, y se opuso a Dios y a Israel y se enfrentó en una batalla contra ellos. Y esta lección presenta a Josué luchando ahí en el terreno de batalla, mientras en el lugar estratégico, arriba en la colina, Moisés, Aarón y Hur están en otra batalla, que es más bien espiritual. Y entonces ahí, mientras Moisés levantaba las manos a Dios en oración y clamaba por la ayuda que necesitaba Josué, Josué prevalecía en la batalla. Y cuando se cansaba Moisés, porque él era un ser humano, y en su cansancio de tener esta actitud de súplica a Dios por la victoria, prevalecía Amalec cuando bajaba sus manos. Y así la ayuda de Aarón y Hur hizo que Moisés estuviera en este espíritu de oración a Dios por Israel y por Josué en la batalla, y Josué obtuvo la ayuda oportuna para vencer en esta batalla. Lo cual revela algo que nosotros tenemos que comprender. Nosotros estamos luchando una batalla espiritual, no solo una batalla física. No solamente es el hambre y la sed el problema, y toda la satisfacción a las necesidades y la competencia que esto implica, y todos los conflictos que implica esa competencia. En realidad nuestra batalla es una batalla espiritual. Luchamos
por vivir en esta comunión de santidad con Dios. Y esa batalla requiere recursos espirituales. No es ni la habilidad, ni la piedad, ni la prudencia, ni la inteligencia natural que hay en el hombre lo que nos concede la victoria. Lo que nos concede la victoria es un acceso que Dios nos ha abierto a su presencia a través de la fe, a través de la oración, para obtener la ayuda oportuna que cada uno necesita en sus distintas luchas y pruebas. Amalek representa la antigua naturaleza, aquella naturaleza que se crió y se originó en el pecado y que se desarrolló con hábitos, actitudes, pensamientos, costumbres y todo aquello que traemos del mundo los creyentes, que Dios dice que tiene que cesar, tiene que abandonarse, tiene que dejar de tener influencia sobre la vida nueva. Pero no es nada más así, implica una batalla. A lo mejor tú tienes problemas con tu, vamos a decir, para no hacer énfasis en algo vergonzoso, pero vamos a pensar que tienes problemas con el enojo, que ya es vergonzoso, pero bueno, a lo mejor es tan común que lo aceptamos como normal. Pero el enojo que te lleva a la ira y te lleva a romper relaciones y te lleva a la amargura y a odiar y que quizás a dañar a las personas con las que te peleas o entras en conflicto. Esto es una manifestación de la naturaleza pecadora que hay en nosotros. Dios mandó amar a nuestros prójimos, por lo cual no hay ninguna duda que este enojo que termina en ira y en contienda, pues es contra Dios y no es una cosa que Dios está de acuerdo con ella. Así que Dios tiene que combatir eso en tu corazón y tú tienes que estar de acuerdo. Y resulta que cuando te enfrentas a tus debilidades, ya sea malos hábitos, malos pensamientos, malas costumbres, aquellas cosas que afectan tu relación con Dios, también te enfrentas a tu debilidad y a que tú fuiste un esclavo de eso antes. Ahora tienes la opción de buscar a Dios en oración y pedirle su victoria, pedirle su ayuda. Algunas cosas, por ejemplo, yo he compartido con algunos de ustedes que para mí no fue ningún problema dejar el cigarro y el alcohol, las malas palabras. De hecho, estaba convencido de que no debía hacer eso. Simplemente no tenía la fortaleza y cuando recibí a Cristo fue muy sencillo dejar eso. Alguna vez le pedí a Dios porque me sentía avergonzado cuando vino una mala palabra a mi mente en una reunión con una familia decente en la que nos congregábamos. Solamente vino a mi mente y me avergoncé delante de Dios. Le dije, quita esto de mí, ya no quiero decir malas palabras. Y así fue, Dios lo logró. Sin embargo, hay batallas que he tenido que librar que no son batallas fáciles. Hay aspectos de nuestra naturaleza que tienen raíces más profundas. Pero Dios ha prometido la victoria y en eso estoy confiado y estoy orando por las luchas que todavía enfrento. Pero Amalek o el antiguo hombre tiene que ser destruido. No puede estar delante de Dios. Y aquí hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, que es la causa por la que hay diferencia en la vida de distintos creyentes. Uno puede ser una persona que está adquiriendo la victoria, está viviendo una vida cristiana normal, con éxitos, con un buen testimonio, un gozo en el Señor, un servicio que Dios puede usar, la bendición en su vida, y quienes, siendo creyentes, no tienen frutos y no parecen interesados. Y a lo mejor se acercan solo cuando vienen las tragedias en sus vidas. La diferencia no es que Dios no pueda dar la victoria al hombre que la pide, que la quiere. La diferencia es que el antiguo hombre todavía tiene injerencia en la vida de la persona. Por eso dice el apóstol Pablo que él lucha y batalla para la destrucción de fortalezas a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la exhortación que él da a los creyentes, porque él sabe que el diablo edificó en el corazón de las personas estructuras contra Dios que se oponen y se levantan contra Dios, que hay que destruir, pensamientos, actitudes, deseos que son contrarios a Dios, que hicieron surcos y hicieron rutas en nuestra alma por las cuales nos deslizamos. Y Dios tiene que sanar y restaurar la mente, la voluntad y el carácter nuestro, para lo cual nosotros tenemos que quererlo. Y a veces querer eso implica entrar en una súplica delante de Dios para que nos libre de aquellas cosas que están mal. Una verdadera batalla en la cual Dios, a través de la oración y la fe de nuestro Señor Jesucristo, nos da acceso a la victoria.
No es la victoria en el sentido de que ya no tienes que depender de Dios. Es la victoria para hoy, para vivir hoy en comunión con Dios. Mañana tienes que seguir dependiendo de Dios. Pero esa victoria te establece, te confirma, te alienta, te fortalece para continuar. Este es el plan de Dios para la vida de los creyentes, una vida de victoria. Para Dios no es ningún problema tratar con el antiguo hombre, tratar con el Adán, la carne o estas expresiones contrarias a Dios que hay en nosotros. Dios ya venció nuestra naturaleza pecadora en la cruz, la clavó en la cruz juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó y tenemos una vida nueva. Lo único que falta es que nosotros vayamos a acceder a esa promesa de Dios con el deseo honesto, verdadero de que Dios nos libre de lo que está mal. No puedes llegar delante de Dios para pedirle que te quite un pecado si no lo quieres dejar. Tú puedes argumentar el hecho de que no puedes, que es duro, que es difícil, siempre has caído en esa tentación, en esa debilidad. Pero ese es un argumento que solo justifica el hecho de continuar con eso. Tienes que venir humillado delante de Dios en esa súplica que representa esa colina alta donde Moisés te está orando todo el día. Si quieres, con un desgaste físico importante al punto que necesitó apoyo, pero hasta obtener la victoria. Ese es el plan de Dios, que tú y yo seamos victoriosos sobre nuestra naturaleza antigua. Es importante comprenderlo porque la lección que tenemos del Antiguo Testamento, de estos pasajes, es que no todos adquirieron la victoria. Y la causa de eso es que no quisieron madurar en su relación con Dios. Yo no sé cuál seas tú, de cuáles seas tú. Si eres una persona que todavía no conoce la salvación, en quien todavía Dios no ha podido manifestar su misericordia y su verdad. Probablemente eres un creyente que recién recibiste a Cristo. Debes saber que para ti es la victoria. Solamente que tú debes creerla, debes buscarla. Nadie va a hacer nada por ti que tú no quieras. Probablemente alguien venga a alentarte a seguir al Señor, algún creyente, a atender tu necesidad, a darte respuestas. Pero lo más sano es que tú quieras, que tú busques, que tú anheles, que aprecies tu relación con Dios. Ese es el plan de Dios para el creyente, una vida de comunión en donde la victoria es nuestra. Ahora, hay otros que simplemente caminan de la mano con Dios como debe ser. Y si se encuentran en la primera etapa de la vida, pues son niños en la fe, pero están viviendo una vida cristiana normal, llenos del Espíritu, a lo mejor sin darse cuenta, solamente disfrutando su relación con Dios, esta nueva vida que recibieron, esta paz con Dios que recibieron, y en la medida que las lecciones de la palabra van llegando a sus vidas, se van tomando de ellas y van aprendiendo a caminar en estos principios que Dios nos dio, que nos llevan a la madurez. El proyecto de Dios para la iglesia de Jesucristo, para ti y para mí, es madurar. Ser de tal manera maduros que podamos sostener nuestra propia vida e incluso podamos ayudar a otros a sostenerlos para alcanzar las victorias. Bien, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto en un libro como memoria y di claramente a Josué que yo borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dijo: por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Dios no está jugando. Él sabe que tu antiguo hombre puede destruir tu vida y está empeñado en eso y no tiene otra opción. El antiguo hombre está corrompido, pero para Dios está derrotado en la cruz del Calvario. Y Él tiene una batalla y una lucha para siempre que va a llevar a la victoria contra la maldad de nuestro antiguo hombre. Hay creyentes que tardan en comprender, o tardamos en comprender, que no podemos darle permiso a nuestra antigua naturaleza de manifestarse sin que esto dañe nuestra relación con Dios. Y pensamos que Dios puede ser cómplice con nuestros pequeños o grandes errores y faltas, juegos o pecados, sabiendo que está mal, es de la antigua naturaleza y es contra Dios y no se puede tolerar. Algunos creyentes juegan con el pecado pensando que no va a pasar nada, habiendo asimilado esa filosofía de que no pasa nada, no hay problema, si pecas no va a pasar nada.
porque cuando uno peca no viene inmediatamente la mala consecuencia. Porque en primer lugar hay un espacio que Dios ha dejado de misericordia para el arrepentimiento. Y en segundo lugar, porque el verdadero conflicto del pecado es el endurecimiento del corazón, que te aleja de Dios. Y a veces, por la misericordia de Dios, no sucede inmediatamente. Pero el creyente se va alejando paso a paso, hasta que de repente se despierta muy lejos. O a lo mejor descubriendo que ni siquiera fue salvo, porque no confía en Cristo. No sabe que sus pecados han sido perdonados, solamente fue simpatizante en aquel momento, una emoción, quizás lo llevó al grupo, a donde escuchó, pero no tomó la decisión de poner su confianza en Cristo y no nació de nuevo. Solamente se enteró que eso era posible, pero él no lo experimentó. No tiene una vida nueva, pues por lo mismo no tiene victoria. Pero como sea, si tú eres de los que apenas escuchaste y te convertiste, es importante que sepas que Dios es vencedor sobre la maldad del hombre y se ha comprometido a hacernos partícipes de esta victoria. Por eso le dijo a Moisés, ponlo en un lugar que no se olvide. Yo tengo una guerra para siempre contra la maldad que hay en el antiguo hombre. Y esa guerra se libró en la cruz y se ganó en la cruz. Ahí fue derrotado la maldad humana. El pecado y todas sus consecuencias fue neutralizado, inhibido en la cruz del Calvario al morir Jesús en tu lugar y mi lugar. Y por eso tenemos acceso a la victoria. Por eso Dios puede hacer en nosotros la obra nueva, la vida nueva, esa maravillosa obra que prometió a través de su Espíritu. Yo no sé dónde te encuentras, pero es importante que tú sí lo sepas. Porque voy a seguir leyendo. Dice, acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo estando tú cansado y agotado, te salió al encuentro y sin temor a Dios, desbarató tu retaguardia y a todos los debilitados que iban detrás de ti. Así es el pecado, así es el diablo. No tiene misericordia y se aprovecha del débil, del cansado, del que no puede. Y esta es la expresión del antiguo hombre, que se opone a Dios, en contra de Él, y al débil o al que no está en las buenas condiciones que debe estar, es fácil que lo derrote y le dañe. Yo no sé si tú ya has luchado contra algún aspecto de tu naturaleza antigua, algún aspecto moral, ético o de cualquier tipo. A veces no es fácil. A veces tienes que reconocer que hay una gran batalla, porque en realidad tu propia voluntad parece contraria a Dios. Es importante saber que hay un nuevo hombre en nosotros, hay una nueva voluntad que agrada a Dios y quiere no ofenderlo y quiere agradarlo. Es a ese hombre a quien Dios se dirige, a ese Josué vencedor que luchó esta batalla y derrotó a Amalec. Y entonces Dios dice a Josué y a Moisés que no se olvide que la guerra contra la maldad humana que está en el corazón humano, yo la libré y yo derroté el pecado y sus consecuencias en la cruz. Está abierta el acceso a la victoria sobre el antiguo hombre a cualquiera que quiere vivir una vida agradable delante de Dios. Yo espero que tú seas ese que quiere crecer en su relación con Dios, que quiere madurar. Desde luego no estamos aspirando a una perfección humana. Nosotros no tenemos eso ni lo podemos ofrecer. Lo que estamos aspirando es que Dios complete la obra que comenzó en nosotros. Y así conforme estas lecciones que hemos estado estudiando fueron dadas a Israel y algunos las aprovecharon, otros no, pero algunos las aprovecharon, entre los cuales está Josué, Moisés, Aarón y algunos otros creyentes, pusieron atención a la palabra de Dios, la creyeron y aprendieron a confiar y a experimentar la victoria que Dios prometió. Dice así, sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos de alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión de ella, entonces borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No te olvides. Dios ordenó a Moisés y a Josué que no debería quedar nada de Amalec. Es decir, ninguna influencia, ningún recuerdo, ningún hábito, ninguna actitud, ningún descendiente, porque si los dejaban, Amalec y su descendencia se iba a levantar contra Israel y los iba a apartar de Dios. Así que Dios se enfrascó en una batalla contra la maldad del antiguo hombre, contra la maldad del pecado, la maldad del corazón humano, para que en esa batalla
la victoria de Cristo nos permita estar en comunión con Dios y no alejarnos de Él. Moisés y Josué tenían que saber que Dios iba a librar esa batalla. En la historia de Israel vemos algunas cosas interesantes, porque ya que Dios le dio la tierra prometida, antes de entrar, Dios mandó a Israel que exterminara a todas las tribus de Canaán, que eran tribus paganas con costumbres inmorales, antidios, idólatras, etcétera, etcétera. Razón por la cual Dios les juzgó y le dio a Israel esa tierra, como juicio contra Canaán y como el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Israel, en lugar de escuchar a Dios, dejó algunos vivos, algunas personas con esas costumbres y actitudes contra Dios, contra su prójimo, ahí entre ellos, que se convirtieron en verdaderos aguijones contra su carne, tal como dice la palabra. Es decir, estos pueblos paganos que no eran creyentes en Dios, tuvieron oportunidad de manifestarse en la nueva sociedad del pueblo de Israel y tuvieron un espacio ahí. Y nosotros vemos tristemente la historia de Israel, como esos pueblos finalmente tuvieron victoria en establecer cultos paganos, idolatría, costumbres contrarias a Dios que estaban inmersas en su cultura. Por eso Dios les pidió que los exterminaran, para que no los tropezaran. Si no fuera por la fidelidad de Dios, que mantuvo un espacio en el tiempo y en la historia de Israel para que llegara el Salvador, probablemente, como pasó antes del diluvio, toda la generación se hubiera corrompido. Pero en su fidelidad Dios creó este espacio en la nación de Israel y guardó a estas familias fieles, este remanente fiel, para finalmente traer al Mesías, entre los cuales estuvo también David. Vemos en la historia de Israel cómo Dios mandó a Saúl, el primer rey de Israel, que destruyera a Amalek. Esa fue la primera campaña militar que se le encomendó a Saúl. Y Saúl, en lugar de obedecer a Dios, vio que había buen ganado en Amalek y consideró que la realeza del rey de Amalek era para respetar, y en lugar de escuchar a Dios, fue presionado por el pueblo y por su propia debilidad de carácter. En lugar de obedecer a Dios y hacer lo que Dios le dijo, dejó vivo al rey y el ganado que parece que era buen ganado. En lugar de escuchar a Dios, se sometió a su debilidad, a la presión del pueblo y a una idea propia, que finalmente terminó con su vida. Él no pudo ser rey porque no quiso someterse a Dios. Los reyes que Dios pone se someten a Dios. Los reyes que Dios usa, los reyes que Dios bendice, ya sea presidentes, responsables, padres, líderes, puestos en privilegio y en autoridad sobre los demás. Los líderes de Dios se someten a Dios. En cambio, Dios levantó otro rey en lugar de Saúl, que es David. Cuando David estuvo ya en posición, Dios le mandó derrotar a Amalek, porque esa batalla Dios la libraría para siempre. Y David fue el rey que destruyó a Amalek. Lo destruyó tal como Dios dijo. Y esta es una lección importante para nosotros, porque la vida cristiana también es una batalla. Y es una batalla contra nuestro antiguo hombre. Sí es una batalla contra el mundo y sus principios cada vez más contrarios a Dios, cada vez en una locura mayor se vive en nuestra sociedad presente. También es cierto que es una lucha espiritual contra ejércitos de demonios, pero la lucha más intensa está en el corazón, contra la propia voluntad que se opone a Dios, que los creyentes tenemos que aprender a enfrentar con la victoria de Cristo. Él ha prometido victoria. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y mutuamente se oponen. Así que si tú vives dependiendo de Dios, oyendo su palabra, pidiéndole que te llene de su espíritu, tú tienes la victoria de Cristo para poder servirlo, disfrutar de Él y festejar esta fiesta de santidad en comunión con Dios. Si tú te atreves a confiar en ti mismo y descuidas tu dependencia de Dios, tú puedes encontrar la manifestación de tu antiguo hombre para vergüenza y puedes llegar a volver a hacer o a hacer cosas que ni te imaginaste. Porque la antigua naturaleza no ha cambiado.
En ella está condenado la corrupción moral. La diferencia que tenemos los creyentes es que nacimos de nuevo y recibimos la vida de Cristo, que se opone al antiguo hombre y que nos permite disfrutar de Dios y vivir en victoria. Este es el llamado que Dios nos ha hecho, a vivir una vida en victoria. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sería la visión para nuestras vidas como discípulos de Cristo. Crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestra obediencia, crecer en el conocimiento de su voluntad, crecer en esta dependencia de Él, estar dispuestos a servirlo, disfrutar de su presencia, orar en paz, dando gracias por todo, buscando su voluntad, pidiendo que Dios use tu vida, pidiendo que limpie tu vida si es el caso que necesita ser limpia. Es una batalla real, pero es una batalla a la cual tú accedes con victoria, porque Cristo ya venció. No es que está en cuestionamiento si vence o no, ya venció. Lo único que tienes que es someterte a Él y depender de Él para experimentar esta victoria moral, espiritual y en cualquier ámbito de la vida. Así que para terminar nuestra lección, te exhorto a confiar en la victoria de Cristo en la cruz. Te exhorto a buscarlo con todo tu corazón, ya sea porque la necesidad sea una necesidad que tú consideras no tan importante, no tan difícil, o si sea para ti un imposible. Te aliento a buscarlo en oración, a buscar su palabra, una respuesta a tus necesidades, a enfrentar la realidad moral de tu vida delante de Dios para que Él la ponga en paz, la ponga en orden, para que tu conciencia esté limpia, para que tú puedas vivir disfrutando tu propia vida y tu relación con Dios y con tu prójimo. Nadie puede disfrutar la vida si se sabe culpable. Y nadie puede disfrutar la vida si ignora su culpa, endureciéndose contra su conciencia. Todos necesitamos sabernos inocentes. La inocencia no la podemos obtener de nuestra propia justicia. La inocencia la recibimos porque Dios nos declara justos y nos da la victoria. Una nueva vida que es un regalo, es un don de Dios, es gracia. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que, terminando este mensaje, si tú eres en esta ocasión, este día, de los que al acercarte a este mensaje te das cuenta que todavía el problema de tus pecados no ha sido arreglado, todavía no tienes acceso a esta victoria que Dios promete a través de la fe en Jesús, todavía tus pecados están sobre ti, eres culpable de ellos, no te has arrepentido, no has aceptado el perdón de Dios, no le has pedido a Dios que te perdone, no has pedido a Dios que te reciba, no has dicho a Dios que aceptas a Jesús como tu Salvador. Yo estaba pensando en un título para un mensaje y se me ocurrió poner una pregunta: ¿quién quiere ser libre de la corrupción? ¿Quién quiere ser libre de la culpa? Como pregunta, ¿quién quiere tener paz? ¿Quién quiere tener esperanza? ¿Qué título, no? Me imagino que la mayoría de personas querrían eso. La mayoría de personas querrían una vida nueva. No sé de cuál eres tú, pero si tú eres de los que quieren una vida nueva y quieren la victoria y no la derrota moral y espiritual, la única opción para ti es Jesucristo. Él puede hacerlo, tú no puedes. Él ya lo hizo en la cruz, ya venció a la muerte, ya venció el pecado. Si tú lo recibes en tu corazón, comprobarás que Él ha resucitado, porque comenzará a vivir en ti. Su paz estará en ti, su presencia, una relación con Él que se desarrolla, inteligente a nivel moral y espiritual e intelectual. Porque Dios hizo nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, y con Él, con el ser humano que creó, se quiere relacionar. Pero tenemos que volver a nacer. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar ni ver el reino de Dios. Y para nacer de nuevo, aunque no te lo puedo explicar, no hay ecuaciones científicas que lo expliquen, pero sí hay la experiencia que lo comprueba. Tú serás la probeta y tú comprobarás la vida de Dios en ti mismo. Tú sabrás si esto es cierto o es un cuento. Solamente tienes que someterte a la voluntad de Dios, que es aceptar a Jesucristo como tu Salvador, aceptar que Él pagó tus pecados, pedirle que cambie tu vida, tener esta disposición a entregarte a Él,
Así que si tú quieres esto, vamos a orar. Y tú le pides en tu corazón a Jesús que entre. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Dios, por poder pues tener este momento para meditar y reflexionar sobre esta verdad de mi propio corazón y su corrupción y el destino que me espera de derrota lejos de ti, lo cual, Dios, no quiero. Por eso levanto mi oración a ti hoy para pedirte perdón por mis pecados, todos mis pecados, perdónalos, Señor. Los que recuerdo, los que sé que cometí conscientemente y recuerdo, y también todos aquellos que no recuerdo, pero como soy pecador sé que los he cometido. Y Dios, perdóname porque acepto que Jesús en la cruz del Calvario pagó mis pecados, que Él murió en mi lugar, y por eso hoy quiero entregarte mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por escucharme, Dios, y te pido estas cosas en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Qué increíble y qué sencillo es salvarse, porque Dios lo hizo posible y a Él le costó la vida de su Hijo. Qué imposible es salvarnos con nuestros méritos, con nuestra justicia. Por eso Dios lo puso al alcance del hombre como un regalo, porque solo así lo podemos tener. Así que si tú hoy recibiste a Cristo, ahí tú que me estás escuchando y mirando a través de este mensaje, pues yo te aliento a que a la persona que recibiste en tu corazón le des gracias porque murió en la cruz por ti. Le des gracias porque te permitió escuchar y le pidas que te guíe, que te enseñe a caminar en nuestra nueva vida. La oración es eso, es un diálogo con un Padre que te ama y que te escucha. Por medio de la fe nosotros accedemos a Dios. Y este comienzo en esta nueva vida tiene el propósito de que tú seas victorioso, que conozcas la victoria de Cristo. Así que yo te aliento a que leas la Biblia, ahí está la verdad, a que le pidas a Dios que te guíe, y en el caso de que tú quieras, pues tenemos ahí contacto a través de este mensaje. Al final van a estar unos números de WhatsApp. Si tú quieres comunicarte con nosotros, con todo gusto podremos atenderte para compartir contigo, para compartir el gozo de tu salvación, o si tienes dudas o preguntas, con toda confianza para responderlas. Dios los bendiga y nos escuchamos y nos vemos en la próxima reunión el próximo domingo. Dios los bendiga. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Me puedes escuchar, yo sé que cerca estás, no me dejas. Me inundas con tu amor, mi ancla y protección, en ti confiaré. Mis manos alzo al cielo, mi corazón te entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas tempestades, no dejas de asombrarme, en ti descansaré, tienes el control. En pruebas y en dolor puedo escuchar tu voz que me alienta. Tus pasos seguiré, mi vista en ti pondré. Te necesito, mis manos alzo al cielo, mi corazón te entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas tempestades, no dejas de asombrarme, en ti descansaré, tienes el control.
Fijaré mi vista en ti, pues solo tú eres perfecto. Eres principio y final, nadie lo puede imaginar. Solo tú eres digno, Jesús. Fijaré mi vista en ti, pues solo tú eres perfecto. Eres principio y final, nadie lo puede imaginar. Solo tú eres digno, Jesús. Mis manos alzo al cielo, mi corazón te entrego. Mi alma sabe bien que eres el Señor. Tú calmas tempestades, no dejas de asombrarme. En ti descansaré, tienes el control. En ti descansaré, tienes el control. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. En cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Con tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu
voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será.